Vamos a hablar hoy de Matemáticas 1, estamos en operaciones con polinomios, ya vimos en otros videos suma y resta y multiplicación. Para multiplicación vimos que íbamos a usar las leyes de los exponentes y que había tres casos distintos, ¿ok? Entonces en división pasa algo similar. Finalmente la división es la operación contraria a la multiplicación, así como suma y resta son contrarias. Lo mismo pasa con multiplicación y división. Entonces, en multiplicación la ley del exponente que usábamos me decía que a la hora de que multiplico AN por AM sumaba las potencias. Entonces, en la división, como es la operación contraria, AN entre AM, pues lo que voy a hacer es que voy a restar las potencias, ¿sale? Entonces, esa es la ley del exponente propiamente que vamos a utilizar. Y hay otra ley que no se utiliza tanto, pero bueno, hay que tener en cuenta que me dice que a la menos n es igual a 1 entre a a la n. ¿Qué significa esto? Que si en matemáticas no trabajamos con potencias negativas, si esto llega a pasar, lo que voy a hacer es que la variable con la potencia negativa pasa al denominador, ¿sí? Y entonces el signo de la potencia cambia de negativo a positivo. Ojo, fíjense cómo no estoy cambiando el signo del término. O sea, el término como tal, su signo aquí es positivo y acá abajo es positivo. Lo que cambió fue el signo de la potencia. Entonces esa ley también hay que tenerla en cuenta, ¿sale? Entonces, bueno, en la multiplicación hablábamos de tres casos. En la división pasa lo mismo. Entonces vamos a ver en este video los primeros dos casos, que sería monomio entre monomio, el caso 1, y el caso 2, polinomio entre monomio. El caso 3 lo vamos a ver en otro video. Entonces vamos a empezar dividiendo monomio entre monomio. Entonces tenemos un primer ejemplo. Recuerden que voy a dividir la parte numérica como ya sabemos hacerlo, aplicando también las leyes de los signos. Entonces para el ejemplo 1 me quedaría, por ejemplo, más 4 entre menos 2, más entre menos me quedaría menos, 4 entre 2 da 2, a cúbica entre a, o sea, voy letra con letra, sería a cúbica menos 1 y b 2 menos 1, ¿no? Y dense cuenta como mis variables estoy haciendo la resta de las potencias, ¿no? Las dejé arriba o pasaron para arriba. Y entonces hago la resta de las potencias, me quedaría menos 2 a 3 menos 1 al cuadrado, y 2 menos 1 me quedaría b a la 1, ya no lo pongo. Y ese sería el resultado, ¿no? Normalmente este paso intermedio que puse aquí, nótese que aquí puse este puntito, también puede estar aquí, que implica multiplicación. No le voy a poner aquí una suma o una resta porque propiamente tengo monomios. Entonces mi resultado debe ser un monomio, un solo término. Entonces cuiden esa parte por un lado. Por otro, lo que les comentaba es que este paso intermedio normalmente no lo hacemos. Yo ahorita lo puse para ilustrar la resta de las potencias. Normalmente esa resta la hacemos mentalmente, ¿sale? Y para el ejercicio 2, vamos a ver qué sucede. Tendría menos 1 entre 2, me quedaría menos 1 medio, ¿sí? Aquí en esta parte, en la parte numérica, 1 entre 2 también podemos decir que es 0.5. No utilizamos decimales en álgebra, ¿sale? Los evitamos, siempre vamos a trabajar con fracciones. Entonces si la división no me da exacta, no divido propiamente, simplifico la fracción. En caso de que se pueda simplificar, en este caso no se puede simplificar, entonces lo dejo como un medio. X no tiene con qué dividir, entonces la paso igual. Y Y sería 2 menos 3, me quedaría y a la menos 1. Y entonces me está pasando la segunda ley que vimos, ¿no? Tengo una potencia negativa, entonces no me conviene dejarlo así, o no lo dejamos así propiamente en álgebra.
y entonces lo que hago es bajarla al numerador con el 2. Otra cosa que hacemos normalmente es que cuando dividimos, si me queda una fracción, normalmente a la fracción la pongo por delante, normalmente, ¿no? Porque así acomodamos, ordenamos los términos, ¿no? El número y las letras. Pero no, ahorita como esta X la voy a bajar, voy a poner el 2C, la Y la que va a bajar, voy a poner el 2Y junto, entonces me quedaría menos X. El 1 ya no lo necesito porque está con la X, o menos 1 por X, pues me queda menos X. Y me queda un 2 que multiplica a la Y, y este menos 1 se volvió positivo más 1, ya no pongo la potencia, y este sería el resultado. Si esto lo expreso como menos 1/2 de X entre Y, también sería válido, ¿no? Insisto, lo común es que la parte numérica dejarla, cuando es en fracción, la dejo por delante, pero es lo mismo si lo expresamos así, ¿no? Como un solo término, entonces se puede expresar así o así. Lo más común sería como lo hice acá arriba, ¿no? Entonces esa sería la manera de dividir monomio entre monomio, ¿sale? Entonces vamos al caso 2, que es polinomio entre monomio. Es muy parecido a lo que vimos anteriormente en el caso 1. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el polinomio está en la parte de arriba, ¿no? Y el monomio es el que divide. Entonces básicamente lo que voy a decir es que voy a dividir este entre este entre este y este entre este. Quiere decir que esto me quedaría 3a cúbica entre 3a menos, respeto el signo, 6a cuadrada b entre 3a más 9ab cuadrada entre 3a. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que hice fue separar, por así decirlo, ¿no? Y estas me quedan 3 divisiones de monomio entre monomio. Entonces, lo que hice fue como convertir una división de polinomio entre monomio a una división o varias divisiones, perdón, de monomios entre monomios, ¿no? Me quedan separadas por los signos. Y aquí pasa un poco parecido con este paso intermedio. Lo que puedo hacer es dividir mentalmente sin hacer esto y llegar al resultado, ¿no? Que eso lo vamos a ver acá abajo, aunque no me convendría, pero bueno. Sería 3 entre 3, se va, y a cúbica entre a me quedaría a cuadrada. 3 entre 3 dije que se va, pero bueno, 3 entre 3 da 1, entonces es muy común que digamos eso, ¿no? Se va. De ahí me quedaría menos 6 entre 3 da 2, a cuadrada entre a me queda una a, la b no tiene con qué dividir, entonces pasa igual, más 9 entre 3 me queda 3, a entre a se va porque sería a la 0, o sea, 1 menos 1 me quedaría a la 0, y ya vimos que cuando tenemos otra ley de los exponentes, que cualquier número o cualquier variable que elevemos a la potencia 0 me da 1, entonces este 1 sería 1 por 3, pues me da 3, ¿no? Entonces, por eso decimos que se elimina o se va, es por esa ley, y por eso también lo decimos acá, ¿no? La b cuadrada ya no tiene con qué dividir, y entonces así me quedaría el resultado, ¿sale? Y para el último ejemplo, aquí tenemos ya ahora en los exponentes, tenemos variables, ¿no? Tengo una x, tengo m-1 acá, un binomio, ¿no? En el segundo término del polinomio. Entonces, lo que voy a hacer aquí cuando tengo esas variables, sí me conviene hacer este paso intermedio que acá no hice o que normalmente no hago. Pero la recomendación sería que cuando tengo binomios como potencias, este binomio o unas variables, tal vez sí me convenga hacerlo para
ver qué pasa, al menos una vez, ¿no? Y ya después mentalmente podría decir, ah, está pasando esto, ya no lo hago, ¿no? Me brinco ese paso y ya lo resuelvo mentalmente, pero de entrada tal vez sí me convendría en el sentido de ax entre a cuadrada sería a x menos 2, ¿no? O sea, estoy haciendo la resta de las potencias, más a m menos 1 menos el 2 de abajo, ¿sí? Y entonces, una vez que ya dejé indicado la resta de las potencias de acuerdo a la ley de los exponentes, lo que hago es simplificar las potencias, ¿no? Aquí no puedo simplificar nada. Cuando me refiero a simplificar hablo de sumas y restas de términos semejantes, ¿no? X menos 2 no le puedo hacer nada, pues pasa igual, más AM menos 1 menos 2 me quedaría M menos 3. O sea, simplifiqué la parte numérica, que son términos semejantes, ¿no? Entonces dense cuenta que si yo lo hubiera hecho mentalmente, tal vez hubiera hecho menos 1 más 2, lo hubiera puesto como M más 1, sin hacer como el cambio de signo que viene de la resta, ¿no? Que la resta, recuérdense, hay que recordar que la resta me implica eso, un cambio de signo, ¿no? Entonces me hubiera equivocado y lo hubiera hecho mal. Entonces, bueno, esta es una opción, ¿no? Lo dejo indicado para ver qué sucede y entonces ya resuelvo, ¿sale?